Y vamos a pedir al Espíritu de Dios que en esta mañana nos guíe y que a través de su palabra, hoy en el nombre de Jesús, tú puedas cambiar, restaurar, impartir sobre nosotros, amado Dios, tu plan. Pues escrito está que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos, mis caminos, Señor. Son más grandes que los míos, Señor. Por eso hoy acudimos a ti y reconocemos tu grandeza, tu bondad, Señor, y que no hay nada imposible para todo aquel que en ti cree, Señor. Espíritu de Dios, danos discernimiento, entendimiento, sabiduría y obediencia para recibir tu palabra y pasarla por obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a estudiar en esta mañana una de las profecías más grandes, impactantes e importantes que nuestro Dios envió a través de sus profetas mayores, profetas menores, pero que hoy tú y yo, la iglesia de Cristo, nuestra familia, camina en pos de esa promesa. Amén. ¿Por qué? Porque esa profecía, diga conmigo, profecía, tiene poder. Por eso la palabra de Dios dice que Dios dijo y Él hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces tú y yo vivimos bajo el poder de su palabra. Y quiero que me acompañen al libro de Zacarías capítulo 9. Cuando uno mira el recorrido del pueblo de Dios, Zacarías es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento cierra con el libro de Malaquías, ¿sí? Y antes de Malaquías está Zacarías, de los últimos profetas, de las últimas veces que Dios estaba hablando a su pueblo antes del silencio que se provocó con su pueblo. Zacarías capítulo 9 versículo 8. Mientras usted lo busca allí, esta profecía tiene que ver con los tres tiempos. ¿Cuántos saben cuáles son los tres tiempos? Es una profecía de Dios que tiene que ver con los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Son los tres tiempos que sobre la humanidad reposa la palabra de Dios. La pregunta es, ¿para Dios hay pasado? No. ¿Para Dios hay presente? No. Dios es eterno. Amén. No hay tiempo, no hay mudanza. Por eso dice la palabra que para Dios un día pueden ser como 1000 años y 1000 años pueden ser como un día. Él es eterno. No hay tiempo que lo rija a Él. Pero sobre nosotros como creación nos dio tres tiempos: pasado, presente y futuro. Y esta profecía va a entrar en este tiempo donde el Señor va a declarar hoy sobre su pueblo una semejante promesa. Zacarías capítulo 9 versículo 8. Dice así su palabra en el nombre de Jesús. Entonces, diga conmigo, entonces. ¿Usted ha notado que cuando las cosas no van bien o estamos en una discusión en pareja o en una discusión con el jefe, ¿sí? Siempre sale esa palabra? O si uno quiere pelear, entonces uno dice, ¿y entonces qué pues? Entonces. O si usted le está diciendo a su esposa que se vaya, ¿y entonces qué va a hacer? Esa palabra entonces quiere decir la continuación de algo que usted o ella o él debe hacer. Y dice Dios aquí, entonces, o sea, quiere decir que algo está pasando en nuestra vida, bueno o malo, amén. Dios nos dice entonces, o sea, hay que continuar. Dice así el Señor, entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Diga conmigo, Dios es mi guarda. ¿Algunos de ustedes viven en una cuadra donde hay guarda, guachimán? ¿O no? ¿Ninguno le toca? Bueno, en los barrios del sur, todas las cuadras tienen un guachimán, ¿verdad? Aunque andan con un bolillo, todos descansan porque ese guarda cuida su cuadra. ¿Listo? Y a ellos les pagan pues un salario. Pero resulta que el guarda también es el que protege las empresas, protege pues los centros comerciales, y el guarda es autoridad y es protección. Y Dios dice, yo acamparé
alrededor de mi casa, diga mi casa, para que el opresor no esté más sobre nosotros. Miren lo que está empezando a decirle el Señor en esa profecía tan sobrenatural para los que hoy están viviendo bajo presión, bajo yugo, para los que hoy están sintiendo que las cosas no van bien, que viene un diciembre y continuamos, o quizás esperamos que un año cambie, pero lo real es que están las cosas difíciles. Pero Dios dice no, entonces voy a acampar sobre su casa. Versículo 9, alégrate mucho, sonría conmigo, diga sonría. Alégrate quiere decir: alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un polino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salvo. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que los restauraré el doble. Amén y amén. Fue una de las primeras profecías de la venida del Hijo de Dios. Imagínense que en Isaías Dios había hablado que Jesús vendría, ¿no? Isaías capítulo 53, ¿han escuchado? Donde habla del renuevo de plenitud, donde habla de que Él será desechado de los hombres. Esa palabra la vimos el sábado en la revelación de la cruz, ¿lo recuerdan o no? Profecías. Pero en Zacarías Dios vuelve y recuerda y habla de alguien que nos va a dar esperanza, y ese alguien se llama Jesucristo, el que la humanidad hoy va a celebrar en esta temporada, porque nace el niño Dios, pero no tienen entendimiento de quién es el niño Dios. Creen que Jesús nace cada 24, pero no es que nazca cada 24. Celebramos un año más del Cristo que vino a la tierra, murió y resucitó, y hoy está con nosotros. Usted quiere celebrar la Navidad, simplemente diga: yo celebro que Jesús está conmigo. Sin necesidad de batallar si es religión o no es religión, si es bueno o no es bueno. Yo celebro mi Navidad porque Jesús está conmigo. Amén. Así que esta profecía se está hablando en un antes de que pasara eso. Estamos hablando del libro de Zacarías. Viene Malaquías, viene el silencio de Dios por 450 años, y después viene ya el Juan el Bautista a hablar del que vendría. ¿Ya? ¿Se pegan en la historia? O sea que esta profecía habla de un antes, de un pasado, ¿sí? Que Dios estaba profetizando, diciendo: mi pueblo no va a perecer, mi pueblo de generación en generación tendrá quien lo defienda. Amén. Y si usted estudia la historia del pueblo de Israel, Dios siempre defendió a su pueblo. Siempre levantó jueces, sacerdotes, reyes, profetas, levantó para defender su pueblo. Pero el pueblo desagradecido, desobediente, siempre hacía irar a Dios. Y aún así su amor es tan grande que Dios sigue peleando por nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Dios batalla por nosotros todos los días? Que hay un encuentro espiritual entre tus demonios y el Espíritu de Dios que mora sobre ti. ¿Usted lo sabe o no lo sabe? El tema es que lo que usted crea, lo que usted reciba, es lo que usted le va a dar validez. Pero sigue existiendo una batalla entre lo que me gobierna a mí de parte del reino de las tinieblas y lo que quiere hacer el Espíritu Santo dentro de nosotros y con nosotros. Amén. Entonces, cuando hablamos de la profecía que Dios iba a traer, lo que iba a demandar sobre la iglesia, lo que iba a demandar sobre su pueblo, vamos a ver como varios punticos allí, que si usted quiere puede tomar apuntes, de lo que significa la profecía en un pasado, de lo que está esa profecía en el presente y lo que va a acontecer en nuestro futuro. Amén. ¿Cuántos saben que vamos a tener un futuro? Pero aunque la realidad de la humanidad nos muestra que hay un futuro pésimo, que hay una sociedad dañada, el pueblo de Dios tendrá una vida
diferente. Es lo que prometió Dios en su palabra. ¿Cuántos lo creen? Que si muchos de los hijos de los hijos de los hijos hoy están en perdición, en maldición, en drogadicción, tus hijos, los hijos de los hijos de tus hijos jamás van a tocar el mundo, porque el Señor lo prometió. ¿Usted lo cree o no lo cree? Usted no solamente cuida a sus hijos, usted está cuidando 3 generaciones hacia adelante después de ellos. Y lo que usted decida hoy sobre su vida está acampando sobre ellos, sobre sus esposas, sobre sus hijos y 3 generaciones hacia adelante de ellos, porque es una promesa de Dios. Amén. Como primero, lo que Dios había prometido en esta profecía, el juicio contra las naciones. Él profetiza la caída de ciudades vecinas y enemigos de su pueblo. Cuando vimos la destrucción de Sodoma y Gomorra, cuando vimos la destrucción de los filisteos, cuando vimos la destrucción de todos los pueblos que se levantaban ¿contra quién? Contra el pueblo de Israel. Dios levantaba a quien tuviera que levantar para que defendiera a su pueblo. Esta profecía, este juicio sobre las naciones, Dios lo estableció en un antes, lo estableció hoy sobre nosotros y también en un futuro, porque nadie que ame como nos ama Dios tocará a la niña de sus ojos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué le ha pasado a todo aquel que ha maldecido a Israel? ¿Usted ha visto historia o no ha visto historia? Todo aquel que ha maldecido a Israel, ¿cómo ha terminado su vida? ¿Y en dónde se encuentra hoy por la maldición? Como el que maldice a Israel no solamente maldice su vida, su familia, sino que también puede maldecir todo un pueblo, porque yo bendigo, maldigo con mi boca. Dios siempre se levanta por su pueblo. Como los que han dudado de Dios públicamente, los que se han burlado de Dios, hoy están parapléjicos, hoy están en una silla de ruedas, hoy han perdido muchas cosas por tocar el nombre de Dios, o simplemente por tocar los hijos de Dios. Pues su palabra dice muy claramente, ¿no? Hay de aquel que haga tropezar uno de mis pequeñitos, dice el Señor. Es mejor que se colgue una soga en el cuello con una piedra y se tire a lo profundo del mar antes de que yo haga venganza por uno de mis hijos. Mucho cuidado a las parejas, porque usted hace tropezar a los hijos de Dios, o sea, a su esposa, a sus hijos, sus esposos, y usted tiene un problema ¿con quién? Con Dios. Pues su palabra dice que todo aquel que está mal con su pareja, sus oraciones le son estorbadas. Entonces Dios siempre va a defender a sus hijos. Así como usted puede defender a sus hijos terrenales y naturales, Dios también pelea todos los días por él. 2, la protección de Dios lo prometió en esa profecía. No solamente Dios vence a los enemigos de su pueblo, sino que también usted va a ver en el ciclo del pueblo de Israel en el desierto, después de estar en tierra prometida, cómo Dios protege a su pueblo muchas veces. Usted conoce una historia en la Biblia que una vez un pueblo enemigo venía contra el pueblo de Dios, era más grande que el pueblo de Dios, y desde el cielo empezaron a caer piedras. ¿Ha escuchado esa historia? ¿Usted se imagina a Dios tirando piedras desde el cielo? Dice la Biblia claramente en esa historia que del cielo caían piedras y los enemigos del pueblo de Dios cayeron. ¿Cómo Dios protege? O sea, ¿es capaz de dar piedra? Ese es el Dios a quien nosotros servimos, pero está dispuesto a hacer lo que sea por cada uno de nosotros. Amén. La protección de Dios, la pregunta es, ¿usted ha visto la protección de Dios en su vida o no? Las veces que yo he tenido mis accidentes en mi moto, que han sido varias veces, siempre digo, Señor, no soy digno de este accidente, porque son cosas muy pequeñas que nos pasan, a diferencia o en comparación de otros accidentes de tránsito. Hay gente que tiene accidentes más leves, más, ¿cómo le podríamos decir? Menos complicados, y se fracturan, se mutilan, les pasa tantas cosas. Digo yo, Dios siempre me protege. Es más, el último accidente me lo mostró en un bendito sueño, y por estar tan dormido no lo reprendí. ¿Se acuerdan que les conté? Pero me lo mostró en el sueño que me iba a accidentar. Dios nos protege y nos guarda en tu trabajo, te protege, te muestra, te guía. Porque nuestros trabajos tienen una responsabilidad, ¿o no?
Y Él nos está siempre dando un cerco de protección. La Biblia lo habla en el libro de Job, ¿recuerdan? Satanás le dice, quítale el cerco de protección y vas a ver cómo Él va a blasfemar contra ti. Quiere decir que Dios tiene ángeles que acampan alrededor de nosotros. No es suerte, es la bendición y la protección de Dios que Él prometió en esa profecía. Tercero, promete la venida del rey, del Mesías, versículo 9. Humilde y salvador, un rey que vendría a Sión. ¿Saben qué significa Sión? Pueblo de Dios. Por eso usted ha escuchado una canción que dice, cuando el Señor nos hiciera volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. O sea, Sión quiere decir pueblo en restauración. Eso es lo que determina esa palabra. Dice, Él vendrá como humilde y salvador, un rey que vendrá no con carros de guerra y caballos, sino montado en un asno pollino, simbolizando un reinado de paz y salvación y no de conquista militar. ¿Esto dónde lo vimos nosotros? En la entrada nupcial. ¿A dónde? ¿Recuerdan cuando Jesús va entrando en un burrito muy humilde? ¿A dónde? Y todos le recibían con ramas, diciendo aleluya, rey de los judíos. ¿Se acuerdan? Esa entrada nupcial. Eso está escrito en la Biblia, por eso los católicos lo celebran. Entonces, esto se profetizó en el libro de Zacarías. Vendría en un burrito, en un asno. O sea, no era un rey de guerra, de batalla normal de los que los judíos siempre esperaban. Era un rey humilde, manso, y que su entrada sería una entrada bastante criticada por los sacerdotes, bastante criticada por la alta sociedad, por su humildad. Según en la venida del rey de Mesías hay dos puntos allí. Como segundo, reinado universal. Decía la profecía, su dominio se extenderá por toda la tierra, desde el Éufrates hasta los confines del mundo, proclamando la paz a las naciones. Te pregunto, ¿el evangelio de Jesucristo vive aún en nosotros o no? ¿Ha tocado los confines de la tierra? Amén. Pues su poder trascendental fue tan grande, fue tan impactante, que no solamente pasó hace más de 2000 años, sino que hoy vivimos bajo ese poder, ese impacto de la gloria de Jesús. Porque es un nombre que es sobre todo nombre. No importan las generaciones, las décadas, no importa los tiempos que pasen, el nombre de Jesús sigue siendo el mismo en la tierra, en los cielos, en todo el universo. Amén. Un reinado universal. Donde quiera que se predique la palabra de Dios, está el Rey de nosotros, que se llama Jesucristo. Su reino es su esposo, mujeres, es Jesús. Para que no lo vuelva a decir, ay, mi rey. Pilas. Su esposo no es su rey es Jesucristo. Es como las mujeres solteras, mi esposo es Dios, mi esposo es Jesús. Siempre dicen las solteras que tienen esposo, ¿no? ¿Vos te imaginas qué piensa Dios de las solteras como esposas? ¿Alguna vez usted se ha hecho la pregunta? Me acabo de llegar. Porque muchas dicen, no, pastor, yo no necesito un hombre, mi esposo es Dios. ¿Qué pensará Dios como esposo? ¿Te aguanta? Y así viceversa. Solamente me salió. La venida del rey Mesías como humilde y salvador y su reinado universal. Cuarto, la restauración de todo su pueblo. Dice claramente en el versículo 11 al 17, habla de un pacto. Amén. Habla de que algo pasaría y nosotros dependeríamos de ese pacto. ¿Y cuál fue ese pacto que pasó en la venida de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 11, y tú también por la sangre de tu pacto serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Cuándo dijo esto Dios? Hace mucho tiempo lo dijo en esa profecía. Y en los 3 tiempos de nosotros sucedió y se marcó sobre quién, sobre nuestra vida. Por eso yo no sé si usted alguna vez ha hecho un estudio acerca de la predestinación. ¿Conocen qué significa ese término?
Quiere decir que todo lo que hoy está sucediendo en el capítulo de Dios ya está escrito. Fuimos predestinados para ser pueblo de Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Él lo dijo en una profecía hace miles y miles de años en el pasado. Hoy tú y yo la estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el presente caminando bajo la profecía de Zacarías 9. Pero no sabemos qué va a pasar en el tiempo del futuro, sino que Dios sigue caminando con nosotros bajo esa promesa. Liberación. En la restauración tiene que ver mucho la liberación, porque fue lo primero que Dios hizo con su pueblo. ¿Recuerdan? Llama a Moisés y le delega una obra tremenda. Tú irás delante de Faraón para que libertes a mi pueblo. Palabra de Dios que está hoy sobre ti. Yo te llamé a ti para que libertes tu casa. Bueno, hubieron dos amén. En la profecía Dios llamó a Moisés, llamó a Josué, llamó a José, llamó a varios hombres para que libertaran su casa y los llevaran ¿a dónde? A la promesa que él había puesto. Así como te llamó a ti para que tú liberes el pueblo de Dios, para que tú rescates a todos los que entran bajo esa promesa. ¿Y quiénes son los que entran bajo esa promesa? Mi casa, 3 generaciones hacia adelante. Y Dios nos ama tanto que viene una generación hacia atrás, que son nuestros padres, puede alcanzar nuestros abuelos, y muchos han alcanzado a sus bisabuelos para que alcancen la eternidad y la salvación. Muchos lo han alcanzado. Yo alcancé solamente mi abuela, pero mi decisión firmemente fue: después de mi abuela, ninguno de mi familia se va a perder. Ninguno se va a perder, porque todos hacen parte de una promesa. La pregunta es: ¿de quién es la responsabilidad? ¿De Dios o de nosotros? Y muchos decimos: pastor, pero ¿por qué a mí? A mí no me creen. Precisamente porque no te creen, es Dios hará en ti que te crean. Pastor, pero es que yo soy el más criticado, soy el más pobre. Usted podría tener todas las excusas que sacó Moisés delante de Dios. Y Dios le dijo: excusas tras excusas te voy a usar. Excusas tras excusas te voy a usar. Es más, entre más defectuoso seas, su poder más se va a glorificar en tu vida. Entre menos preparado seas, su poder más se va a glorificar en tu vida, porque es lo más impactante, es lo más poderoso de parte de Dios. Amén. Restauración y liberación. Por la sangre del pacto los cautivos serían liberados de la cisterna seca. Eso quiere decir el exilio. ¿Y el exilio qué es? Lugar de cautividad, lugar de sequedad, lugar donde muchos de nuestros familiares están en este momento. Vivos por fuera, pero por dentro están muertos. Apariencias, emociones, una vida efímera, pero por dentro están en un caos. Eso significa cisterna. Amén. Eso significa cisterna. Personas que hoy rechazan a Dios, resisten a Dios, Dios los va a sacar de esa cisterna. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿qué significado tiene esto para nosotros hoy en el presente? Hablamos de lo que Dios prometió y ya pasó. Amén. Porque Jesús vino, vimos en los evangelios todo lo que está escrito en esta profecía. Vimos como Él humilde, como Él entronado en el trono de su Padre, estableció el reino de Dios en esta tierra. Por eso Él siempre decía: vine a traer el reino de Dios sobre la tierra. Siempre fueron palabras de Jesús. ¿Qué significa eso ahora en el presente para nosotros? Esperanza en Jesús. Versículo 9, fundamental para los cristianos, ya que hemos cumplido en la entrada de Jesús en Jerusalén, anticipando su primera venida como rey humilde y su futura segunda como rey de gloria. Vuelvo y repito: su primera entrada como rey humilde y su futura segunda venida como rey de gloria. Amén. La primera, ¿cuál fue? Humildad, sacrificio, entregarlo todo, despojarse por todo, darlo todo por causa de nosotros. Pero su segunda venida vendrá en la gloria del Padre. Y esa gloria, ¿qué hará con nosotros? Por su pueblo.
nos recogerá en esa gloria a ti y a mí y a toda tu casa, porque ninguno se va a perder, ninguno se va a ir para el infierno. Y en esa gloria iremos a una eternidad con Cristo Jesús. ¿Hace cuánto lo dijo Dios? Hace miles de años, en una profecía. Según los historiadores, esta profecía fue dada hace más de 2500 años, comenzando alrededor del año 520 antes de Cristo. Estoy hablando de palabra de Dios que lo dijo en aquel tiempo. Y desde hace 2500 años la profecía está viva. Amén. Entonces yo le hago una pregunta para los que dicen o sienten a veces que el amor se les va, ¿no? Pastor, es que yo siento que ya no es como antes, se me ha ido el amor por mi pareja. ¿Vos te imaginas a Dios pensando así hace 2500 años? Es que ya no te amo como antes, Gira. Un ejemplo, ¿no? Alessi, ya no te amo como antes. Hace 2500 años te amé, no existías, te amé. Pero ahora es que has hecho tantas cosas, Alessi, es que ya no te amo, ya no es lo mismo. Ya no tendré tanta misericordia. Te pagaré como me pagues. ¿Usted se imagina a Dios pensando así? Por eso hay un poder tan sobrenatural en la palabra de Dios. Porque Él no cambia. Amén. Él no muda, o sea, Él tiene su mismo sentir desde una profecía 2500 años antes, donde tú y yo no existíamos según la naturaleza, pero en el plan de Dios estábamos. ¿Saben? Una de las preguntas que yo quiero ir a hacerle a Dios cuando llegue al reino de los cielos con ustedes, y si nos dan la oportunidad de tener la iglesia allá, chévere, es ¿de dónde saca tantas identidades e imágenes de nosotros? Siempre me he hecho esa pregunta. Cada uno tiene un ADN diferente, ¿verdad? Eso es normal. Pero ¿en dónde pensó Dios tu bendita y hermosa cara? ¿Dónde la vio? Porque cuando uno se mira al espejo uno dice, wow, esto es único, ¿verdad? Y si uno se ama y tiene autoestima, uno dice, no, es que quedé pero lindo. Se pasó eso es una esposa enamorada. Fue detallista, ¿verdad? Queda uno bien lindo cuando uno se mira al espejo, ¿sí o no? ¿Es lo que siente uno al mirarse? La pregunta que yo le quiero hacer a Dios es, ¿dónde me pensó de esta manera? Es que esto no se crea porque sí. Mi imagen y mi silueta no salió de la nada. Fue pensada e imaginada por un Dios que todo lo puede. ¿Y sabe cuántas imágenes ha creado Dios en toda la existencia de la humanidad? Miles de millones, billones diríamos. O sea, no alcanzaríamos a imaginarnos. ¿Cuántas siluetas crea Dios? Muchas quedan lindas, otras lindas, otras re lindas. Para Dios todos somos lindos. Amén. No importa la variación, no importa si una oreja quedó más grande que otra, si la nariz quedó más levantada que otra, no importa lo que haya pasado. Cuando Dios diseñó al hombre, ¿por qué les digo eso? Miren, Génesis claramente dice que Dios formó al hombre del barro, ¿verdad? Y hizo la imagen del barro. A nosotros ya no nos saca del barro. ¿Nos saca de dónde? No, del charco. Usted que cree feo. Si nosotros ya no fuimos moldeados bajo el barro, ¿sí? ¿De dónde entonces Dios crea nuestra imagen? Es una pregunta importante, ¿no? Que quisiera que Dios me respondiera algún día. ¿De dónde sacó las imágenes? Porque todas son diferentes y perfectas en la imagen de Dios. El cuerpo es el mismo para todos. Ese sí es el mismo. Más altos, más gordos, más flacos, más blancos, más negros, más oscuros, pero el cuerpo es normal, ¿verdad? A no ser de que a alguno le falte un dedo aquí o le sale uno de más, eso es normal. Pero el cuerpo, la silueta es normal. Todo su sistema es igual. Lo único diferente en nosotros es el rostro, que hace que tú y yo seamos diferentes, pero hermosos y no del charco. Y hace más de 2500 años Dios dijo esta profecía, dijo que haría algo por su pueblo, vivimos bajo esta profecía. Ahora la pregunta es, ¿qué creen que está pasando en el reino de los cielos para con su pueblo en este momento?
¿Será que estamos caminando en pos de lo que dice la humanidad, de lo que dicen nuestros gobernantes, de cómo está la tierra, cómo se están enfrentando las naciones? ¿O estamos bajo el plan poderoso de Dios? Porque usted podría decir, pastor, pero es que estamos en tiempos difíciles. Miren, siempre han habido tiempos difíciles. El pueblo de Dios siempre estaba enfrentado a tener enemigos, opositores. El pueblo de Dios siempre ha tenido bajas, caídas en batallas. Hoy usted y yo no vamos a una guerra natural. Hoy tenemos un ejército, tenemos alguien que nos defiende y pelea por nosotros en lo natural. Pero el pueblo de Dios antes, todos tenían que ir a la guerra. Todos. Por defenderse. Llegaban a sitiar las ciudades del pueblo de Dios y todos tenían que salir a la guerra. Niños, lo que hubiera, tenían que salir a la guerra. Hoy tú y yo vivimos una guerra espiritual, no natural. ¿Por qué? Porque hay un cerco de protección, porque Dios ha levantado su espíritu en nosotros y está con nosotros. Por eso no nos pasan cosas que nos tendrían que pasar, no nos suceden cosas que nos tendrían que suceder en lo natural, porque hay alguien mayor dentro de nosotros. Diga conmigo, alguien mayor dentro de mí que me protege. Amén. En esa esperanza en Cristo Jesús nos prometió el Señor darnos la paz y la victoria espiritual. ¿Quién experimenta una paz sobrenatural? El pueblo de Dios. Nosotros. ¿Ha experimentado usted la paz de Dios? ¿Sí la ha experimentado o no? ¿Aún en la muerte usted puede experimentar la paz de Dios? El ejemplo que les contaba ahora. Cómo muere un ser querido y la persona no está bajo cautividad, sino que es sostenida por la paz de Dios. Es más, tienen tanta paz que le están dando paz a todos sus familiares. Cuando yo estuve en el velorio de mi abuela, estaba muy mal, quebrado por completo, pero llegó un momento donde Dios se viste de mí, dice un pastor, Dios se viste de mí, y ese día el pastor Feli no alcanzó a llegar al velorio. Recuerdo tanto ese día, no alcanzaron a llegar y teníamos que hacer ya la oración. Yo no era pastor, era un simple líder, y me paré delante de toda mi familia. Eran más de 100 personas en esa sala de velación. Dios se vistió de mí, me llenó, me confrontó, me dio poder, autoridad, y prediqué ese día en el velorio de mi abuela, teniendo a mi abuela aquí al lado. No estábamos hablando de cualquier persona, mi propia abuela prediqué ese día, con la esperanza en Cristo Jesús. Y al final cerré y les dije a todos, ¿cuántos quisieran volver a ver a mi abuela? Fue una pregunta que a muchos libertó, sanó y restauró en ese momento. Porque todos mal, llevados por el dolor, estaban mis papás, mis tías, todos estaban mal. Y esta pequeña criatura predicándoles por primera vez. Y con esta esperanza puesta en Cristo, en Jesús, les dije, ¿cuánto les gustaría ver a mi abuela? Miren, las lágrimas se fueron, sonrieron, me vieron como que, ¿qué estás diciendo? Eso no se puede, no sabemos, no creemos que eso no se pueda, porque todos creen que la muerte llega hasta aquí, ¿verdad? Y no va a pasar nada más allá. Le dije, no, hay esperanza en Cristo Jesús, que más adelante tú y yo nos volveremos a encontrar. ¿Con quién? Con mi abuela. Dios ya me había mostrado que mi abuela estaba en el reino de los cielos, por lo tanto tenía autoridad para decirles a ellos, cuiden su salvación. Y nos veremos en un futuro. En esa paz nos dio esperanza, nos dio victoria. El capítulo invita a la alegría en medio del sufrimiento, confiando en que Dios trae paz y victoria a través de la humildad, el amor y no las fuerzas naturales. También nos dio renovación y seguridad, pues todos los días tú y yo somos renovados en Cristo Jesús. No somos perfectos aún, ¿cuántos dicen amén? Pero si miramos atrás ya no somos los mismos. Si yo miro el Diego de atrás, el que conoce a mamá, al derecho y al revés, mamá y yo decimos, ¡ay! Ya no hay mucho de eso en mi vida. ¿Por qué? Porque hay una renovación continua, todos los días. Fortaleza, alegría. Dios usará a Judá, Efraín como armas, los salvará como un rebaño y la tierra florecerá con trigo y mosto, trayendo alegría y seguridad. Otro punto, joyas de la corona. El pueblo restaurado brillará como joyas en la corona de Dios, símbolo de su gloria y valor. Cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y tú y yo estamos bien con Dios, las personas que se acercan van a experimentar algo diferente con nosotros, ¿sí o no? ¿Cómo usted empieza a experimentar eso? Personas que te quieren abrir el corazón si tú preguntarle. ¿Le ha pasado alguna vez? Trabajo, la tienda.
es que yo siento, Sabina, que cuando estoy a su lado, no sé, me erizo. Pues con todo respeto, ¿no? Me erizo, siento algo extraño, no sé, siento, cada que estoy con usted siento un taco que quisiera como contarle mis cosas. Usted sabe que es Dios obrando, o sea, su presencia me da una gloria, su presencia me muestra como una joya delante de tanta gente que está en tinieblas, que está en oscuridad, que somos esa luz que el Señor prometió que seríamos tú y yo. Amén. Cuando hablamos de los 3 tiempos, entendemos ahora, para finalizar, que esta profecía fue, es y será. ¿Cuántos dicen amén? Muchas de estas cosas pasaron, pero hoy vine a decirte de parte de Dios lo más importante de esta profecía, que va a pasar y continuará con nosotros por toda una eternidad. Y quiero que me acompañen al versículo 12. Ya les mostré toda la profecía, ahora les voy a mostrar lo que el Señor manda a decirles hoy. Versículo 12. Dice el Señor: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que lo restauraré el doble. Diga conmigo, el doble. Cuando Dios me dio esta palabra, sentí un escalofrío, sentí que Dios está haciendo algo en mi vida, porque con mi esposa consideramos, y con mi mamá, que estamos en unos tiempos hermosos y maravillosos en nuestra vida. Estoy viendo el cumplimiento de Dios de muchas palabras proféticas. Estamos en el mejor tiempo, pero viene Dios y me dice: voy a restaurar el doble. No solamente los voy a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? No solamente les voy a dar abundancia, no solamente van a llegar a la sobreabundancia, sino que hoy Dios nos recuerda que en esta profecía nos dice: les voy a restaurar el doble. Ahora, miren lo tremendo de esto. Si usted no se alegra, yo soy muy contento con esa palabra. Miren lo tremendo de esto. Cuando tú leas la Biblia, es bueno que tú la leas en otras versiones, porque también nos van a dar más profundidad. En la Biblia de las Américas dice: les daré 2 bendiciones por cada necesidad. En otra versión dice: les bendeciré el doble de lo que tuvieron que sufrir. Y en otra versión dice el Señor, que es la Reina Valera que estamos leyendo: les restauraré, les bendeciré 2 veces a cada uno de ustedes. Pero ¿saben por qué? No solamente por una profecía, sino que Dios bendice y premia a todo aquel que espera, confía y cree que Jesucristo es su única esperanza. Amén. Y esa palabra es para ti, esa palabra es para mí. Un año 2025 tan difícil, tan arduo para muchos, de muchos desafíos, muchos cambios. Yo creo que ustedes pueden revisar su historial ahora en diciembre, al despedirse de este año, mirar cuántas cosas vivieron en este año. No fue un año normal, eso sí estoy seguro. Amén. No fue un año como los demás años, fue un año de muchos cambios, de muchas cosas para bien y para mal. Y poder decir ahora, acercándonos al cierre del fin de año, decir que Dios nos va a bendecir el doble, que Dios nos está dando una esperanza, que el año 2026 arrancamos bajo su bendición el doble de lo que Dios ha prometido. La pregunta es: ¿Dios nos ama o no nos ama? Nos ama con amor eterno. Pensó en nosotros hace 2500 años, nos bendijo con toda bendición celestial en lugares celestiales, y hoy nos dice simplemente: no veo tus obras, no veo tu comportamiento, no veo todo lo que haces para bien o para mal, simplemente te voy a bendecir el doble. Lo ha dicho el Señor. ¿Y saben qué significa la bendición de Dios? No estamos hablando solamente de dinero. Estamos hablando de que Dios es integral. Y cuando Él dice: los voy a bendecir el doble, les voy a dar en todas las áreas el doble de lo que están necesitando. El doble del amor, el doble de la restauración, el doble de la bendición económica, el doble de oportunidades. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Y vine a hablarles de parte del Señor que tú y yo hemos sido prisioneros de esperanza en este año 2025. Muchos quizás sintieron en este año esa debilidad, ese deseo de volver atrás, ese deseo de caminar quizás no hacia adelante sino hacia atrás. Hemos sido golpeados por pruebas
Hemos sido golpeados por situaciones difíciles, enfermedades, designios de los médicos, dictámenes, cosas difíciles. Pero usted y yo nunca hemos dejado de confiar en el Señor. Nunca. Nunca hemos dejado de esperar. ¿Y sabe qué significa esto? Que cuando tú y yo confiamos de esta manera, nos hacemos prisioneros ¿de quién? De Jesucristo. Él es mi esperanza. El que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que puede cambiar mi destino en un abrir y cerrar de ojos, el que me puede bendecir de una manera impactante y sobrenatural, los está diciendo hoy: los voy a bendecir el doble de lo que han pensado, de lo que han soñado y lo que no han imaginado. Cuando Dios abre su corazón, son palabras que penetran nuestra alma. Esta palabra Dios me la dio esta semana: te voy a bendecir el doble. Nomás me la soltó así. Yo dije amén. Estaba viendo una prédica de un pastor que me gusta mucho y la soltó: te voy a bendecir el doble. Normal, la recibí normal. Y esta semana era esa palabra sobre mi corazón. Pero cómo la llevo a la iglesia, cómo le muestro a Dios a la iglesia que no solamente lo quieres hacer conmigo, sino con todos. Y me da esta palabra ayer: la restauración de Sion. Lo que el enemigo nos ha quitado porque le hemos dado derecho, lo que el enemigo nos ha robado porque le hemos entregado lo que es parte de nosotros, Dios lo va a restaurar el doble. Las enfermedades por las que tú y yo hemos atravesado el 2025 ya no estarán en un 2026. ¿Por qué? Porque doble protección viene, doble sanidad viene, doble santificación viene. Y eso Dios lo está preparando para este fin de año. Miren, estamos emocionados porque el año se va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué? Porque lo que más hace el ser humano es poner esperanzas que cuando lleguen las 12 de la noche viene un año nuevo con diferentes oportunidades. Usted y yo no dependemos de una hora. Usted y yo caminamos por palabras proféticas de parte de Dios. Yo no sé cuál va a ser la palabra rema que se ministra el 31 de diciembre desde la sede principal. No lo sé todavía. Pero con esta palabra siento un descanso, siento un anhelo de decir: Dios, quiero servirte más, quiero darte más. Si Dios me bendice a mí el doble, voy a tener el doble para darle a todos en espiritualidad, en llenura de parte de Dios, en autoridad, en sanidad. No solamente se seguirá predicando una palabra normal cada domingo para cuidar las ovejas, sino que cuando Dios bendice la cabeza, también va a ser bendecido todo el cuerpo de Cristo. ¿Lo crees o no lo crees? Pero tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Es como cuando a ti te dicen: Olimar, están recibiendo, hay vacantes en este empleo y tú estás pasando necesidad. ¿Qué haces, Olimar? La mejor percha, la mejor hoja de vida. Me preparo porque me han anunciado que algo está pasando en ese lugar, ¿verdad? Mi actitud cambia. Llego con una esperanza de que le voy a agradar al jefe, que quien me va a hacer la entrevista me va a aceptar porque necesito el trabajo. Lo mismo te está diciendo Dios con esto. Prepárate porque la bendición va a ser doble. Prepárate porque, miren, Dios dice en su palabra: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a nuestros corazones, son las que Él ha preparado para nosotros. Tú no las sabes ni te las imaginas. Pero cuando Dios abre los cielos, uno se queda impresionado. Cuando la bendición empieza a tocarle la casa a uno, es que la cabeza, cuando empieza a tocar la casa de uno la bendición, uno se aterra. Dice: Dios mío, qué hermoso es poder tener dinero para todos los gastos. Qué hermoso es poder pagar a tiempo. Qué hermoso es que ninguno esté detrás mío. Antes yo corro, hoy corro detrás del que me alquila y le digo: vea, usted no ha venido por el arriendo. Antes él corría detrás mío. Hoy tengo que ir a llevarle porque es que estoy adelantado con los pagos del arriendo. Hoy el del agua y la luz ya no viene por mi casa. A tiempo pago. Dios nos bendice de una manera tan sobrenatural, nos ha sostenido de una manera tan especial. Pero ¿sabe por qué? Porque tú y yo somos prisioneros de la esperanza en Cristo Jesús. Ninguno que haya dejado casa, padre, hermano, madre, por causa de mí,
no va a recibir 100 veces más de lo que yo les he prometido desde el Señor. Porque usted se ha negado todo este año por Él. Porque usted ha dado su vida todo este año por Él. Porque ha estado entre la espada y la pared con familiares. Dios o mi casa. Y tú siempre dices Dios. Y Dios dice: este es el tiempo donde te voy a retribuir. Ordénate. Saca el desorden, lo que no sirva. Porque muchos van a estrenar este año en el nombre de Jesús. Pero primero tienes que estrenar tu mente. Si tú no renuevas tu mente, lo viejo, lo de segunda te servirá. Y Dios quiere darte algo nuevo. Quiere bendecirte con algo especial. Ya tocó mi casa con algo especial de parte de Él, que más adelante les diremos. Pero es el cumplimiento de esta palabra. Dios lo dijo y Dios lo hará en el nombre de Jesús. Quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies y vamos juntos a adorar con esta hermosa canción que tocó mucho mi corazón en estos días. Porque Dios nos ama tanto, con todo lo creen, que aunque el primer estado sea pequeño, el postrer va a ser grande, dice el Señor. Y no solamente en tu vida espiritual, no solamente en tu casa, en tu familia. Te está hablando de tu empresa, de tu negocio. Te está hablando de tu puerta, tu provisión. Te está hablando de lo que Dios te ha prometido como cabeza y no como cola. Aunque tu primer estado sea pequeño, el postrer va a ser grande. Por esa fundación, por esa empresa, por ese negocio, por esa marca que quizás hoy conocen 3, 5, 10 personas. Cuando Dios dice el doble, vas a ser reconocido en el nombre de Jesús. Cuando Dios dice el doble, va a llover la bendición tardía que estaba estancada sobre tu vida en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos y solamente adórale con todo tu corazón y dile: Señor, tú eres grande y sé que me amas. Sé que me amas y esta palabra es para mí, Señor. La tomo, la arrebato para mí, Señor. Es para mí esta profecía, en el antes, en el hoy y en el después. Pero hoy tú y yo salimos de esta casa bajo su bendición, bajo su intervención divina, bajo su poder de restaurar todo lo que ha sido imposible, ¿ya?, por tanto tiempo. Así que quiero invitarte que tú y yo adoremos juntos al Señor. Porque cuando Él da, cuando Él nos muestra su amor, cuando Él derrama su bendición, solamente espera que le adoremos. Solamente espera que tú y yo le entreguemos todo nuestro corazón y le podamos decir en esta mañana: Jesús, tú eres el centro de mi vida. Tu palabra dice que todos los que han sembrado con lágrimas, Señor, con gozo y regocijo segarán. Que todos los que han vivido tropiezos, daños en su corazón, daños en su vida, de una u otra manera, van a recibir el doble en el nombre de Jesús. Quiero invitarte a que tú y yo adoremos a Jesús en esta mañana con todo nuestro corazón. Estabas esperando una confirmación de Dios para moverte a la derecha, a la izquierda. Dios te dice: no seas escaso, extiende las estacas, porque te voy a dar el doble. Porque siempre